es 3 de marzo, conmemoramos los egresados de allí la fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, comúnmente conocido como los Tecos. ¿Por qué es importante esta fecha? Inclusive para los que no somos egresados de la Autónoma. Hace muchos años, cuando el PRI gobernaba, cuando el PRI no se llamaba PRI todavía, cuando los priistas gobernaban, no se llamaban priistas, pero eran asesinos y eran represores y eran autoritarios, más que ahorita. El gobierno se sentía con derecho de cambiar leyes e imponer su voluntad, en ocasiones a sangre y fuego, a la gente. En esas ocasiones se había fundado el PRI en 1929 con otro nombre. Estalló la guerra cristera, se logró un armisticio y mal que bien había cierta paz. Sin embargo, el gobierno pretendía establecer sus políticas aunque la gente no estuviera de acuerdo. El gobierno decía: yo quiero esta ley y esta ley se va a imponer. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere. ¿Y quiénes son los que están imponiendo la ley? Pues los diputados del gobierno. El partido gobernante o el grupo gobernante, al final de cuentas, tenía votos suficientes, y si no tenía votos suficientes, pues había mañas para imponer cambios legales. Entonces, en esa época gobernaba el PRI, por otro nombre. Estaba un señor llamado Plutarco Elías Calles, que fue presidente de México. Después se religió Álvaro Obregón, mataron a Álvaro Obregón, y Calles tuvo prácticamente 4 periodos gubernamentales para él solito, en lo que se llamó el maximato. En esa época existía en el mundo lo que es el capitalismo, lo que es el socialismo, lo que es el nacionalsocialismo. ¿Qué sucede en este tipo de ambiente? El gobierno de México toma una cierta decisión y decide que ellos van a apoyar la idea socialista. Por tanto, el gobierno manipula y cambia leyes y trata de imponer educación socialista en todos los niveles de gobierno. Cambia la Constitución para que diga específicamente que la educación que imparte el Estado será socialista, aunque la gente no esté de acuerdo, aunque la gente ni siquiera sepa con qué se come eso. Bueno, en México hay muchos que no estamos de acuerdo con ciertas políticas del gobierno. En esa época había muchísima gente que no estaba de acuerdo con la educación socialista y con imponer un solo esquema de pensamiento para la educación. Dentro de la gente que no estaba de acuerdo estaba la gente de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional quería un modelo que se llama libertad de cátedra. Al ser un modelo educativo, debe de tener mente abierta para tomar en cuenta todas las opiniones, todas las posibles explicaciones a los problemas que existen, en lo científico, en lo social, en lo cultural, en lo que sea. Entonces el gobierno trataba de imponer una sola línea, la educación socialista, y la Universidad Nacional se oponía a eso. Hubo luchas y la Universidad Nacional logró la libertad de cátedra, logró la autonomía, por así decir. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México en esa época era nada más Universidad Nacional de México. ¿Qué pasó en Jalisco? En Jalisco estaba la Universidad de Guadalajara y el gobierno trata de imponer la educación socialista. En una ocasión vino Calles aquí a Guadalajara y en uno de sus discursos dijo que el gobierno, mejor dicho, que la revolución tenía que apoderarse de las mentes de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes. Y obviamente se iba a apoderar de eso, de la mente de la gente, con el modelo educativo. Hubo gente que no estaba de acuerdo con eso y
oponiéndose a ese pensamiento, hicieron huelgas. La Universidad de Guadalajara en ese entonces tenía la Federación de Estudiantes de Jalisco. Federación de Estudiantes de Jalisco. Esa federación hizo una huelga en contra del modelo educativo de educación socialista. El gobierno, pues en esa época, antes que se llamara PRI, eran priistas, pues aplicó la vieja táctica de que si no estás de acuerdo, pues te cierro tu universidad, y si te sigues poniendo el brinco, pues te mato. Entonces, en una manifestación que hubo un 3 de marzo, hubo muertos, 3 personas, que se les conoce como los mártires de la educación, de la autonomía universitaria, por así decirlo. Después de eso, la Federación de Estudiantes de Jalisco se reúne con el gobernador y el gobernador les dice: ¿sabes qué? Ustedes están dispuestos a abrir su propia universidad y nunca recibir dinero del gobierno, pensando que los alumnos se iban a rajar y que iban a decir: no, pues mejor nos quedamos con el gobierno como está. Y los alumnos dijeron: ¿sabes qué? Acepto, vamos a fundar una universidad que no reciba dinero del gobierno, una universidad privada. El gobierno dijo: pues, poco van a poder. Entonces dijo: bueno, pues perfecto, ustedes funden su universidad y nunca van a recibir dinero del gobierno. Entonces, un grupo de alumnos de la Federación de Estudiantes de Jalisco fundó la Universidad Autónoma de Guadalajara, que fue la primera universidad privada de México. La Universidad Autónoma, pues, obviamente, se rebelaba en contra de un modelo de educación socialista, por lo tanto era antisocialista, anticomunista. Dentro de la gente que fundó la Autónoma, pues estaban los Leaño, obviamente, estaba Carlos Cuesta, estaba el doctor Garibay, estaban diferentes personas, y entre los maestros que dieron clases en la Autónoma, había muchísima gente que estaba dando clases en la Universidad de Guadalajara. Entonces estas personas daban sus clases en la Autónoma, y como la Autónoma no tenía dinero, pues estas personas daban sus clases gratis. Mucha gente que dio clases en la Autónoma cuando se fundó eran profesionistas muy reconocidos y que dieron sus clases gratis. Bueno, es importante esto por diferentes cuestiones que estamos viendo actualmente. El gobierno actualmente quiere imponer leyes que van en contra de el pensamiento de la mayoría de los mexicanos. Que puede estar uno de acuerdo o no con lo que opinan ciertos grupos es otra cosa, pero a final de cuentas todos defendemos el derecho de estar o no de acuerdo con ciertas ideas. La Autónoma se fundó en contra de un pensamiento socialista y lo hizo enfrentándose al gobierno, y lo hizo en contra de una ley aprobada por el Congreso, una ley vigente. Actualmente nos dicen: oye, es que ya cambiamos la Constitución. Bueno, no la cambiamos. La Suprema Corte interpreta que la Constitución dice tales cosas y por lo tanto los estados tienen que cambiar su legislación para que diga lo que la Suprema Corte está interpretando. Entonces vamos a cambiar las leyes y tú te callas y no tienes derecho a opinar en contra, y nada más tienes que callar y obedecer. Obviamente estamos muchos en contra de ese tipo de pensamiento, y ponemos como ejemplo hoy 3 de marzo que un grupo de estudiantes sin dinero, un grupo de estudiantes que se enfrentaban al gobierno en ese entonces más represor y asesino que el actual, mucho más. Un gobierno que hubo una manifestación pacífica y hubo 3 muertos. Nadie hizo ningún problema. No hubo manifestaciones como las actuales
por los famosos 43. Hubo 3 muertos, pues ya, ahí mueren. Y ese grupo de estudiantes fundaron una universidad privada y pues esa universidad pervive todavía. Después de la Autónoma se fundaron otras universidades. En Jalisco se fundó el ITESO, se fundó la UNIVA, vino la Panamericana, vino el TEC de Monterrey, vinieron muchas universidades. Pero al final de cuentas la primera, la que inició, por así decirlo, el milagro cultural de América, le dijo Vasconcelos, pues fue la Autónoma de Guadalajara, así de sencillo. Entonces, uno que es egresado de la Autónoma, pues está muy contento por esta conmemoración. Muchísima gente ni sabe la importancia de la Autónoma y simplemente ven cómo le llaman que es una universidad fascista, cuando ni saben lo que es fascismo ellos. Que es una universidad anticomunista, completamente de acuerdo. Y a final de cuentas, en esa época existía el capitalismo, existía el nacionalsocialismo, que ya no existe, que es ilegal en muchos países, inclusive nombrarlo. Ya el socialismo prácticamente no existe, únicamente Corea del Norte, yo creo, que es el único país socialista en el mundo. Rusia, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ya no existe, ahora es Rusia. Cuba está permitiendo inversión extranjera. China es prácticamente un país con gobierno socialista, pero con una apertura económica amplísima. Tienen muchísimos empresarios, muchísimos multimillonarios chinos. Entonces, los tecos se opusieron a la educación socialista. Hoy prácticamente no existe el socialismo. Existen los socialistas, como los llamó Vargas Llosa. El último socialista se va a morir en una universidad latinoamericana. Son los únicos que quedan. Y los de Corea del Norte. Todos los demás, mal que bien, ya abrazaron la idea de que se vale una mezcla entre capitalismo y socialismo. Hay que aprender de lo que sucedió y no rendirse, aunque nos salgan con que vamos a cambiar las leyes o ya cambiamos las leyes, porque pues ya vimos que las leyes en México se pueden cambiar fácilmente. La educación socialista duró menos de 6 años, así de sencillo.